Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo en casa esté bien. Bueno, ya me conocen, soy su profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos haciendo las asignaturas de historia. Como tú puedes ver en pantallita, vamos a hacer historia universal, ¿ya? La clase está dirigida para quienes, para los jovencitos de nivel 3, ojo, nivel 3, y el tema se llama nada menos que la era napoleónica, ¿ya? Es decir, cuando Napoleón tiene el poder. Y ese primer momento se llama nada menos que el consulado. Así que comencemos con nuestro tema del día de hoy. A ver, chicos, como bien ustedes recordarán, ya en esta clase estamos haciendo pizarrita. Y nuestro tema del día de hoy, miren, acá está el cuadro principal, ¿ven? Se llama nada menos que la era napoleónica, ¿correcto? Pero hay que un poquito, a ver, profe, recordar cómo llegamos a Napoleón Bonaparte. A ver, vamos acá. Y aunque ya me adelanté la semana pasada, en esta partecita, ¿cuáles eran los temas que estamos desarrollando anteriormente de la Revolución Francesa? ¿Correcto? ¿Ya? Y la Revolución Francesa hemos hecho sus causas, motivos, hemos hecho todito. ¿Y cuál fue la primera etapa de la Revolución Francesa? ¿Se acuerdan? Nada menos que la fase monárquica. ¿Correcto? Monárquica. ¿Me dejo entender? Ah, ya, la fase monárquica, sí. Ya sabes por qué hemos explicado. Ya, ahí tienes los brillitos para que puedas volver a ver. Luego la fase republicana, ¿cierto? Pero al final de esta fase republicana, ¿quién ya, chicos, empieza a figurar? Nada menos que Napoleón Bonaparte. Aparece una figura y va a dar su golpe de estado. Entonces, chicos, la revolución se estaba saliendo de las manos de los burgueses. Y ahora necesitaban una figura para controlar nada menos que esta revolución. Por lo tanto, van a encontrar nada menos que a quien ahí, a Napoleón Bonaparte. Y cuando él empieza a tener el mando, se llama la era napoleónica. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es la era napoleónica? ¿Ya? Primero que nada, comprende, o sea, ¿qué quiere decir? Que desde qué momento va. Comprende desde que Napoleón empezó a gobernar nada menos que Francia, ¿correcto? A profe, nada menos que desde empezó a gobernar así. ¿Y desde qué año comprende? Miren acá, comprende nada menos que desde el año 1799, donde aparece Napoleón, hasta el año 1815, cuando Napoleón deje el poder. Lo van a derrotar, ya vamos a ver cómo lo derrotan finalmente a Napoleón, ¿correcto? Entonces, primero comprenden, ¿no? ¿Quién gobernó? Gobernó la figura principal. ¿Quién es? Napoleón Bonaparte. Él tiene el control, él gobierna, ¿correcto? Desde el consulado hasta el imperio, ¿no? Es decir, la era napoleónica es nada menos que una dictadura, ¿ya? Militar en favor de la burguesía, ¿no? Es una dictadura militar, miren, ¿en favor de quién? ¿A quién se le estaba escapando la revolución de las manos por las ejecuciones que estaba habiendo? En favor de la burguesía francesa. Había que controlar todo el desborde popular que estaba habiendo nada menos que con Napoleón Bonaparte. ¿Listo? Ya, a ver. Ahora vamos acá. Miren, ahora vamos acá. Los momentos, ¿ya? Cuando hablamos del momento, es decir que la era napoleónica tiene sus etapas, ¿ya? Ojo, tiene etapas la era napoleónica. Porque hemos visto que esta era napoleónica va desde el año 1799 hasta el año 1815. Y miren, va a tener tres momentos. Uno de ellos, la era napoleónica, primero se dio el consulado, nada menos que francés.
Ahora escucha bien, este consulado francés va del año 1799 hasta el año 1804. Primero está el consulado. Es justamente el tema que vamos a hablar. Es el nada menos que la era napoleónica, pero ¿qué parte vamos a hablar de hoy? El consulado, ¿cierto? Luego, miren acá. Luego viene el imperio francés, que haremos nuestra próxima clase, y luego los 100 días. Ya es el último momento de Napoleón. En conclusión, la era napoleónica tiene 3 momentos. ¿Cuál es el primero? El consulado, ¿correcto? Luego tenemos nada menos que primero el consulado, luego el imperio y luego los últimos 100 días de gobiernos de Napoleón. ¿Cuál vamos a tratar el día de hoy? El consulado. Esto es lo que vamos a hacer el hoy. Solamente el consulado. De 1799 hasta el año 1804. ¿Correcto, chicos? Y a la próxima semana el imperio y los 100 días. Hoy nada menos que el consulado. Entonces, al primer gobierno de Napoleón se le llama el consulado. Listo. ¿Cómo así llega Napoleón al consulado? Ya, muy bien, vamos a hablar de los antecedentes, pues, ¿no? Para llegar al consulado justamente. ¿Ya? Muy bien. A ver. Entre los antecedentes, uno, está el ascenso, cómo Napoleón llega a tener poder. El ascenso de Napoleón. Y cómo Napoleón empezó a aumentar su prestigio, su nombre, es nada menos que luego de la campaña de Egipto. Ah, profe. Por la campaña de Egipto. Y es que en Egipto, correcto, Napoleón ocupó nada menos que Alejandría y derrotó a los turcos otomanos. Y Napoleón no solamente fue una campaña militar, también fue una campaña científica, porque fueron nada menos que ya Egipto tenía una fama, ¿no? Por sus grandes pirámides, por la esfinge de Memphis, y luego, bueno, pues Napoleón fue con algunos arqueólogos que justamente encontró la piedra Rosetta, ¿no? O sea, Napoleón había logrado ocupar Egipto. Y a su regreso a París, Napoleón fue recibido, ¿no? En una gran algarabía. Como un héroe nacional fue nada menos que recibido Napoleón Bonaparte. Y su nombre y su prestigio crece. Y la burguesía dijo, no, este es el hombre. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está, uno de los antecedentes. Luego tenemos nada menos que, ¿se acuerdan que el famoso golpe de Estado? Pero acá Napoleón es cuando empieza nada menos que a tejer sus redes, nada menos que con la burguesía. Entre otros se encuentra acá el famoso golpe de Estado, el famoso 18, se llama así, el 18 de Brumario. Que era nada menos que Brumario era el mes de noviembre, o sea, el 18 de Brumario es el golpe de Estado de Napoleón. Pero como estaban bajo un calendario revolucionario, ese equivale al 9 de noviembre de 1799. Así como llega Napoleón. Chicos, ¿qué es el 18 de Brumario? Es nada menos, acá miren, ve, profe, es nada menos que el golpe de Estado de Napoleón. Ese es el 18 de Brumario, ¿no? Es decir que Napoleón, con el apoyo y alianza de un tal Sieyès, que era miembro del directorio con Sieyès, realizó el golpe de Estado, ¿no? Realizó el golpe. ¿Y cómo se conoce ese golpe de Estado? Como el 18 de Brumario. Es decir, ese 18 de Brumario, simplemente el directorio, ¿se acuerdan que fue la última etapa de la revolución, de la etapa republicana? El directorio es reemplazado, ¿por qué, chicos? Por el consulado. ¿Ve? Y justamente
Vamos a estudiar nada menos que el consulado. Entonces, acá miren esta vez, Napoleón Bonaparte cuando hace su golpe de Estado. ¿Cómo Napoleón llega al poder? Con un golpe de Estado que se llama el 18 de Brumario. Y a partir de ahí, ¿qué cosa se inicia? La era napoleónica. Y hemos dicho, tiene 3 momentos. El imperio y los 100 días, la próxima semana. Hoy nomás nos ocupamos del consulado, nada menos que napoleónico. Muy bien, ya sabemos cómo se da el consulado, cómo Napoleón llega al poder. Muy bien. Al consulado va desde el año 1799 al año 1804. Lo llaman nada menos que la época de la reconstrucción, porque Francia había salido pues de esta revolución francesa y de muchas ejecuciones del mismísimo rey, de la reina, de los nobles, del mismísimo Robespierre, ¿se acuerdan? Entonces, el consulado no es nada menos que la reconstrucción que Francia necesitaba. Y había que consolidar la figura de Napoleón. Muy bien, este consulado, uno, ¿por quién estaba conformado? Estaba conformado, chicos, por un poder ejecutivo, y por un poder legislativo. Legislativo. Así que acá había una división, va a haber una división de poderes, ¿cierto? ¿Y cuáles van a ser los dos poderes? El ejecutivo y el legislativo, el Congreso. El ejecutivo, este poder, iba a estar conformado por 3 cónsules, los que iban a mandar prácticamente en Francia. ¿Y quién era el cónsul de mayor rango? Napoleón, pues. Napoleón Bonaparte. ¿Ven? ¿Quién lo apoyó a Napoleón? Bajo sus órdenes, ¿qué se encontraba? Síes. Y había otro más, nada menos que Ducos. Pero ¿quién era en verdad el que mandaba, dirigía? Era nada menos que Napoleón. Él tenía los poderes dictatoriales. Él ordenaba, él decidía. Los otros dos acompañaban a Napoleón Bonaparte, ¿correcto? Y el poder legislativo iba a estar conformado por el Consejo de Estado, ¿no? Iba a ser acá el Consejo de Estado. Y como su propio nombre dice, este consejo, ¿de qué se iba a encargar? De asesorar, aconsejar. ¿A quién? A Napoleón Bonaparte. Napoleón necesitaba la opinión de los demás, ¿no? ¿Qué pensaban? Nada menos. Muy bien, ahí está el consulado. ¿Quién tenía el mayor poder acá? Napoleón. Pero es acá justamente cuando Napoleón, nada menos que ya empieza a configurarse. Y Napoleón dijo, no, esto no es suficiente para mí. Ahorita vamos a ver eso. ¿Ya? Muy bien. Entre las medidas, ¿no? ¿Qué medidas ha sido mientras gobernó Napoleón esos breves 5 años, ¿no? Uno, reformó la justicia. ¿Y qué pasó, chicos? Oye, señores, han hecho un uso excesivo de la guillotina. Momentáneamente abolimos el uso de la guillotina. Tiene que haber procesos, señores. No podemos tomar medidas nada menos que inmediatas. Necesitaba hombres de confianza en toda Francia. Así que nombró prefectos y subprefectos. ¿Quiénes eran? Eran hombres de confianza de Napoleón, círculo cercano de Napoleón, que se necesitaba, ¿para qué, chicos? Para supervisar, vigilar lo que pasaba nada menos que en Francia.
Muy bien. Se reformó, hubo una reforma tributaria, ¿no? La burguesía empezó a tener privilegios en su reforma tributaria. Se creó nada menos que el Banco de Francia como un banco de reserva, ¿ya? Y acá viene algo muy interesante. Se firma el Concordato del año 1801. Concordato de 1801. Acuérdate que todo acuerdo que se firma con la Iglesia Católica se llama concordato. Esto se firmó entre quiénes? Entre Francia y obviamente la Iglesia Católica. La Iglesia teniendo nada menos que mucha influencia en ese entonces. Así que en este concordato, ¿no? El Papa VII acuerda restablecer el calendario gregoriano, ¿no? El calendario gregoriano es lo que sabemos, ¿no? Lo que hoy en día manejamos. Enero, febrero, marzo, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Muy bien. Y bueno, la Santa Sede le juró lealtad nada menos que al Estado francés. ¿Ah? Miren, ¿ah? Con este concordato, la Santa Sede, ¿no? La Iglesia Católica le juró lealtad, ¿no? La Iglesia le jura lealtad ¿a quién? A Napoleón, a Francia, pues. Le jura lealtad a Francia. ¿Pero quién manejaba a Francia? Napoleón Bonaparte. Y el Estado francés se comprometía a pagar el salario de algunos miembros del clero, ¿no? Como el obispo, arzobispo, por ejemplo, ¿no? ¿Te das cuenta? Ah, muy bien, profe. ¿Ve? ¿Qué más se dio? Este es el aporte más importante, ¿eh? El famoso Código Napoleónico. Fue el Código Civil, ¿no? El famoso Código Civil. Pero es más comúnmente conocido como el Código Napoleónico. Y acá Napoleón empieza a reglamentar todos los vacíos. Y acá Napoleón prohíbe las huelgas y se limita la libertad de expresión. Era un gobierno militar autoritario el que imponía nada menos que Napoleón Bonaparte. ¿Ah? ¿Muy bien? Y así Napoleón empezó a tener respaldo. Y justamente al tener este respaldo, Napoleón se declaró nada menos que cónsul vitalicio. ¿Ah? Todo este respaldo que tuvo Napoleón, vamos a ponerlo con este colorcito, Napoleón dijo no, al fin dijo no, ya Napoleón eres un cónsul vitalicio, dijo no, pero ¿por qué solamente? Luego dijo no, ¿por qué simplemente cónsul? Quiero ser emperador. Ah, ya ese es ya el segundo periodo que vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Listo. Acá se da, chicos, nada menos que la segunda coalición. ¿Y qué es una coalición? Vamos a cambiar acá de colorcito. Ya. La coalición es cuando se unen los países europeos contra Francia. ¿Ya? Que es, primero que nada, ¿qué es una coalición? Ya estamos ante la segunda. La coalición es nada menos que la unión de los ejércitos europeos, ¿contra quién? ¿Quién quería controlar toda Europa? Contra Napoleón. Empezaron a sentir miedo de Napoleón. Así que en la segunda coalición, miramos con otro colorcito, Francia, ¿correcto? ¿Con quién se enfrentó? Ah, ¿quiénes hicieron la segunda coalición? Francia se enfrentó a Austria, a Rusia,
A Nápoles, chicos, Italia no existía, habían los reinos italianos, que ahorita vamos a ver, y Gran Bretaña, Inglaterra, ¿no? La segunda coalición, ¿no? Y se unieron, obviamente, ¿contra quién? Contra Francia, ¿no? ¿Ya? En este periodo, chicos, del consulado, todavía no vamos a ver ese expansionismo de Napoleón, cuando Napoleón decide invadir los demás países, no. Acá Napoleón primero quiere tener el control del poder nada menos que de en Francia. Y una vez teniendo ese poder nada menos que de Francia, ya viene ya nada menos que el imperio, ¿no? Y en esta segunda coalición, ¿no? Francia logra derrotar a Austria, a los ejércitos unidos de Austria, Nápoles, Rusia, Gran Bretaña, en las batallas nada menos que de Amiens, por ejemplo, ¿no? Y bueno, Napoleón pues logra tener nada menos que un prestigio. ¿Ah? Entonces logra asegurar nada menos que las fronteras naturales, nada menos que este Napoleón Bonaparte. En total va a haber 7 coaliciones, ¿ah? Ya, las 2 últimas son derrotas de Francia. Pero mientras acá, Francia estaba manteniendo el poder. Y Napoleón ya no quiso ser un cónsul vitalicio, ¿no? Sino un emperador. Pero ese ya es tema de la próxima semana. Ahora ponemos acá, desarrollamos nada menos que nuestra practiquita. A ver, ¿qué preguntas nos trae nuestra práctica del día de hoy? Veamos, ¿ah? 5 preguntas sencillas, ¿ya? ¿Qué te va a servir para que tú puedas poner las preguntas que yo te lanzo? Ya sabes, nada menos que el día de nuestra asesoría. Muy bien. Napoleón Bonaparte era natural ¿de dónde? Bueno, y esta es una pregunta ya sobre la biografía de Napoleón, ¿eh? De Sorgeja. Acá. De Sorgeja. Puedes verificar, puedes buscar tú de dónde era Napoleón. Miren, ve, la campaña de Egipto, la lucha contra los mamelucos tenía como objetivo central debilitar a quiénes. ¿A quién se quería debilitar ahí? A Inglaterra, pues. Así se le conocía al ejército inglés, como los mamelucos ingleses, ¿no? Se dan cuenta, ¿ya? Muy bien. 3. Napoleón, dice, nombre que se da al golpe de estado dado por Napoleón al directorio, ¿ya? ¿Cómo se llama, pues, el 9 de noviembre? El 18 de Brumario. Le cuenta, Fadrito. Esto es en la tercera coalición, ¿ah? Esta es en la tercera coalición. Esta es la famosa batalla modelo, la batalla de Austerlitz. Esto vamos a hacer en el Imperio. Se ha filtrado esto de la próxima semana. Máximo aporte cultural de la era napoleónica. ¿Ah? ¿Cuál fue el máximo aporte? Esto, chicos. El Código Napoleónico. ¿Mm? Donde empieza a regular algunas materias civiles, nada menos que el gobierno Napoleón. Ese es el tema. Sencillo, práctico. Chicos, nos vemos el día de la asesoría. Chao, chao.